Dios le bendiga, amados hermanos. En el día de hoy vamos a compartir sobre el amor de Dios. Lo haremos en una forma diferente, más bien vamos a hablar sobre la compasión. Todos sabemos lo que es compasión. Es ese sentimiento que nos hace preocuparnos por alguien que está pasando una dificultad. Tenemos compasión incluso hasta por los animales. Así es que cuando tú sientes una preocupación porque alguien está sufriendo o porque alguien tiene una necesidad, usualmente movido por el amor, eso es compasión. Vamos a hablar de un Dios que nos ama, de eso no hay duda, pero también vamos a hablar de un Dios que tiene compasión por nosotros. Ahora, es fácil tener compasión por una persona a la cual usted aprecia. Es fácil tener compasión por una persona a quien usted ama. Pero hoy vamos a hablar de la compasión que tuvo Jesús sobre una persona que quizás es recordada con dolor y hasta por desprecio. Vamos a hablar de la compasión que tuvo Jesús por Judas Iscariote, aquel quien le traicionó. Permítanos orar. Dios Todopoderoso y bueno, gracias por esta mañana. Te pedimos gracia, sabiduría y unción de lo alto para compartir esta palabra, de tal manera que nosotros podamos en ella encontrar razones para amarte, razones para agradecerte y razones para amar a nuestro prójimo. Te lo pido, Padre, a ti en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y vamos a hablar de San Marcos capítulo 14. Es la historia de la última cena o la cena pascual que Jesús tuvo con los discípulos. Y cuando miremos algunas lecturas, nos daremos cuenta de cómo Jesús prepara esa cena en una forma secreta. Y vamos a darnos cuenta de por qué lo hace en forma secreta. De hecho, hablar del amor de Jesús o de la compasión de Jesús por Judas solo es posible ser explicado desde el punto de vista del amor de Dios que no tiene medida. Si leemos en Marcos capítulo 14 y versículo 10, vamos a darnos cuenta del escenario en que pasó esa muestra de compasión de Jesús. En Marcos 14, 10 dice las Escrituras: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Noten que Judas, parte de los discípulos, se había ya vendido, más bien no tenía la confianza en que Jesús cumpliera las promesas mesiánicas que esperaba el pueblo de Israel. Por lo tanto, ya en su corazón había traicionado a Jesús y ahora fue a los sacerdotes para, como un espía, darles a los sacerdotes la oportunidad de que los soldados que estaban a su mando pudieran arrestarlo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ya estaba montado el plan. Ya Judas estaba listo para entregar a Jesús. Se había olvidado Judas de quién era Jesús. Ya le había traicionado. Me parece que el sentimiento de traición es uno de los sentimientos o las experiencias más terribles que uno puede tener. Que te traicione tu amigo, tu esposa, que te traicionen aquellos que están cercanos a ti, es aún más doloroso. Así que uno de los que estuvo con Jesús 3 años, recibiendo enseñanzas, orando con ellos, viendo los milagros que Jesús hacía, decidió entregar al Maestro, decidió traicionar a Jesús. Jesús sabe todas las cosas. Desde ese instante en que Judas se preparó para entregarle, desde ese mismo momento ya Jesús sabía lo que había en su corazón y Jesús sabía perfectamente los pensamientos de Judas. De hecho, la Biblia dice en San Juan capítulo 2:33, estando 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce tu corazón, Jesús conoce mi corazón. Antes de que yo lo piense, ya Él lo sabe. Antes de que yo haga un plan, ya Él lo conoce. Por tanto, lo que Judas estaba haciendo ante los ojos de los hombres era una traición y estaba trabajando como un espía para entregar a Jesús. Pero Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas.
De hecho, nos daremos cuenta que tanto lo supo que Jesús comenzó a planificar la última cena en una forma diferente. Quiere decir que organizó la última cena en una forma secreta, y la razón por la cual lo hizo secreta era para que Judas no supiera muy posiblemente dónde él iba a tener esa última cena, y para que no interrumpiera con un arresto allí mismo en la cena, en el aposento alto, ese compartir, esa comunión, ese momento especial que él tendría con sus discípulos. Así que si leemos esta historia, notaremos lo que dice Marcos 14, 12. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como le había dicho. Prepararon la Pascua. Noten, ¿por qué razón Jesús hizo todo esto? Uno se pregunta, era muy fácil decirle a los discípulos: iremos a tal o cual lugar. La Pascua se celebraba dentro de Jerusalén, dentro de las murallas de Jerusalén, no en cualquier lugar. Por tanto, era como alquilar un lugar, buscar un lugar apropiado. Eso tomaba tiempo, pero parece que Jesús ya tenía eso organizado, y cuando manda a 2 de sus discípulos y le dice lo que habrían de hacer, le da esas señales de cómo encontrar a la persona. Los discípulos preparan la Pascua, mientras el resto de los 10 no saben dónde va a ser la Pascua. Tampoco lo iba a saber Judas Iscariote. Era una forma de que Jesús en su misericordia le diera tiempo a Judas Iscariote para que pensara lo que estaba haciendo. Estaba traicionando al maestro, quizás con un tiempo de reflexión pudiera cambiar. Yo entiendo que desde ese instante la misericordia y la compasión de Jesús estuvo en acción. Y la Biblia dice que cuando llegó la noche, vino él con los 12. Es la primera oportunidad. Jesús invita a Judas, todos están juntos. Jesús conoce que Judas ya ha hecho un plan para entregarle. Pero a pesar de eso, Jesús, mostrando su compasión y su amor, sabía lo que le vendría a Judas por lo que estaba haciendo, y mostrando su compasión le dio oportunidad que, estando todos juntos, quién sabe si su corazón se ablandaba. Quién sabe si al ver la comunión y el amor, esa cena pascual, su alma cambiaba. Así que Jesús iba a compartir con él, Jesús iba a mostrarle que él era uno de ellos, para ver si de alguna manera, de alguna forma, repito, este hombre cambiaba. Jesús hizo cosas extraordinarias esa última cena que muestran su amor. De hecho, en Juan capítulo 3 y versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Y de qué manera Jesús mostraría su amor? Versículo 2 de San Juan 13 nos describe ese amor de Jesús. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que al Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Qué extraordinario! Jesús estaba haciendo el trabajo de siervo, pero no solo con cualquiera, sino que estaba lavando los pies a todos, incluyendo a Judas. Aquel hombre que le había traicionado, aquel hombre que le estaba entregando, aquel hombre que había planificado la muerte de Jesús prácticamente. Ese hombre traicionero, Jesús le estaba lavando los pies. Piense en el amor de Dios y la misericordia de Jesús, la compasión de Jesús. Mientras le lavaba los pies a cada discípulo, mientras le lavaba los pies a él mismo, eso fue un periodo de tiempo donde quizás la mente de Judas podía pensar: ¿cuánto me ama Jesús? ¿Cuánta misericordia tiene de mí Jesús? ¿Cuán bueno es Jesús? Jesús estaba buscando tocar la fibra del corazón de Judas. Le lavó los pies. ¿Quién de nosotros
le serviría a un enemigo? ¿Quién de nosotros, sabiendo que tal o cual persona te ha traicionado o ha traicionado a tu familia o ha hecho un mal para que pierdas su empleo o te ha hecho algo que ha traído división en tu hogar? ¿Quién le serviría a esa persona? Usted conociendo lo que está pasando. Ayudar al que planificó destruirte. Solo puede hacerlo Dios, un Dios que nos ama, un Dios que no importa lo que hagamos, siempre está buscando que nos reconciliemos con su persona, porque como Creador y Padre tuyo te ama y nos ama. La Biblia dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. O sea, puso el pie para que tropezara. No fue cualquiera que lo estaba traicionando, no era cualquiera, era su discípulo, uno de sus discípulos. Jesús no fue indolente ante la decisión de Judas, quería rescatarle. Le dolía su destino, sabía de su perdición eterna, sabía de lo que le iba a ocurrir, sabía de lo que iba a hacer, que iba a quitar la vida por dolor, por lo que había hecho. Estaba siendo encerrado por el enemigo de Dios, Satanás, para que en su mente no tuviera salida, y él tenía compasión. Amaba a Judas como amaba el resto de los discípulos. Allí estaba Jesús buscando oportunidades. Luego siguen las oportunidades. En Marcos 14, 18 dice la Biblia, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahora? Jesús estaba apelando a la convicción interior de los discípulos y a la convicción interior que pudiera tener Judas. Nos acordamos en San Juan capítulo 8 que Jesús hizo lo mismo con aquellos hombres que le llevaron a una mujer acusada o sorprendida en el acto de adulterio. Y cuando Jesús le dijo a ellos, el que esté sin pecado, tire la primera piedra, estaba apelando a la conciencia de ellos. Y uno a uno, desde el mayor hasta el menor, se fueron y dejaron a Jesús solo con la mujer. Muchas veces Dios nos habla en una forma en que usted pueda pensar en su interior lo que está haciendo. Era fácil decirle a Judas, Judas, sé que me has traicionado, Judas, sé que me has vendido. Pero Jesús quería provocar en Judas un arrepentimiento que saliera de lo profundo de su corazón. Además, si Jesús hubiera dicho que Judas iba a traicionarlo, el resto de los 11 posiblemente le hubieran quitado la vida a Judas. Jesús vino para salvar, no para destruir. Así que Jesús no va a traer ninguna ocasión para que la gente se divida. Él simplemente va a traer palabra de salvación. Si bien es cierto que creer en el Evangelio trae división porque hay quienes no siguen lo que creemos, sin embargo, su propósito es salvar, reconciliar. También ocurrió lo mismo con Zaqueo, cuando le dijo Jesús a Zaqueo, baja, es necesario que me junte contigo. Vaya a tu casa. Zaqueo era un ladrón conocido. Y mientras estaban ellos comiendo, participando de los alimentos, Zaqueo dijo, devolveré lo que he robado. Lo devolveré 4 veces más. En otras palabras, la conciencia de Zaqueo le acusó y hubo una convicción de pecado en su interior que le llevó a hacer tal decisión. Jesús estaba haciendo lo mismo con Judas, apelando a su convicción interior, apelando a que él cambiara. Y cuando habló, uno de vosotros me va a entregar, lo dijo en una forma que todos pudieron oírlo, no fue un secreto. Los 12 oyeron esa palabra, esa acusación tan terrible, esa noticia tan dura. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? ¿Qué ocurrió? Los discípulos se sintieron tristes, apesumbrados en gran manera, pensar que vamos a traicionarte, y ellos mismos siendo confrontados con una honesta preocupación por su vida espiritual. Le preguntaban al mismo Jesús, ¿soy yo? Esa tristeza y esa forma en que los discípulos reaccionaron daba muestra de la madurez que habían conseguido.
Ya no había una falsa presunción de fidelidad. Pensaban, ¿será verdad que amamos tanto, amamos a Jesús lo suficiente? ¿Sería posible que alguno de nosotros le entregara, hiciera un examen de su conciencia, un examen de su mente? De hecho, la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Así que ellos en ese instante estaban haciendo lo que la Escritura luego nos iba a mandar. Que nos examinemos, que miremos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros motivos, nuestras razones. Que miremos cómo va nuestra vida cristiana, que miremos cómo va nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura de las Escrituras, nuestra vida de congregarnos, nuestra vida de generosidad. Que miremos cómo va nuestro andar en mi hogar, con mi familia, con mi prójimo. Que mire realmente si el amor a Dios no ha menguado. Que tenemos la misma pasión por Jesús. Si esperamos su venida, como hablábamos en estos días. Examinaos a vosotros mismos. Así que ellos empezaron a hacer ese autoexamen. Reconocían su fragilidad. Reconocían que el hombre puede caer. Reconocían que se puede perder la pasión. Así es que comenzaron a mirarse a ellos mismos diligentemente. También nos damos cuenta que no pensaron en culpar a otro, pensando, ¿será Pedro? ¿Será Juan? ¿Será Judas? Sino que cada quien pensó en sí mismo. Es importante que nosotros, en nuestra relación con Dios, pensemos en nosotros cuando Dios nos redarguye. Es importante que cuando oímos la palabra de Dios o la leemos, no pensemos en el otro, sino piensas en ti, porque Dios está hablando de tu persona. Es importante que te concentres en tu corazón y te concentres en tus sentimientos para que puedas tener una vida más agradable a Dios. Interesante, nadie sospechó de Judas. Nadie pensó que era Judas, porque Judas nunca exhibió un carácter impulsivo, porque Judas tampoco había mostrado grandes ambiciones. No le había pedido a Jesús sentarse a su derecha, ni tampoco había pedido que fuego del cielo descendiera sobre alguno. No era impulsivo. Y era un hombre de confianza en el grupo, de tal manera que él administraba las finanzas. Nadie pensaba que ese hombre callado, que ese hombre sin ambiciones, que ese hombre tranquilo, hiciera algo tan terrible como eso. Lo interesante es que nadie conoce el corazón del hombre, solo Dios. Nadie conoce los pensamientos del hombre, solo Dios. Nosotros también nos damos cuenta cómo nos engañamos muchas veces a evaluar personas. Usted no tiene la capacidad de saber quién va a traicionar, quién va a hacer el mal, quién va a apostatar de la fe. Usted no sabe la persona que será engañada. Eso solo le pertenece a Dios. Usted no puede discernir el trigo de la cizaña. Eso solo le pertenece a Dios. No podemos juzgar. Y muchas veces juzgamos que alguien puede hacer tal o cual encomienda, pensando en la lealtad supuesta, para luego al final del camino darnos cuenta que no había tal lealtad ni tal fidelidad. Es triste, pero ocurre muchas veces. Porque solo, repito, Dios conoce el corazón del hombre. Y a pesar de todo lo que estaba haciendo Jesús para que Judas pensara, para que Judas meditara, cuando Jesús dijo, alguien me entregará, y los discípulos comenzaban a decir, soy yo, quizás él también dijo, soy yo, y en todo esto Jesús seguía tratando de que se despertaran en la conciencia de arrepentimiento. Pero el amor que le tenía a Judas, como a sus discípulos, como el amor que Jesús le tiene a todo hombre. Pero aquel hombre que debía estar triste no lo estaba. Aquel hombre que debió haberse conmovido no fue movido a arrepentimiento. Aquel hombre que debía examinar su corazón no examinó su corazón. Nosotros como cristianos debemos saber lo que nos hace daño. Usted en la vida sabe lo que le hace daño. Usted sabe lo que no debe comer. Usted sabe a dónde no debe ir. Usted sabe qué actividades tiene la capacidad para hacerlo o no hacerlo. Y sin embargo, igual debemos tener la misma capacidad de reconocer cuando algo no está bien para arreglar nuestra vida espiritual.
Luego Jesús sigue hablando y cada vez que Jesús habla se va acercando más a Judas, más directamente, para que él trate de despertar su conciencia. En Marcos 14:20 dice, él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Había muchos platos sobre la mesa y muchos se acostumbraba a coger pan, ese pan leudado, mojarle una especie de salsa. Así es que ya era mucho más cercana a la acusación y la identificación de Judas. Lo interesante es que nadie se daría cuenta que recibía esos mensajes directamente era Judas. Y repito, Jesús estaba buscando en Judas la convicción de arrepentimiento. Jesús estaba dándole una última oportunidad, pero siguió Judas en su engaño. Y ahora Jesús, más directamente, al ver que no había respuesta de arrepentimiento, dijo la verdad. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y ya en este instante Jesús dice el destino, el resultado de la traición, el resultado de lo que él hará. Es como decirle, Judas, tú hubieras sido bueno no haber nacido nunca. Y esa es la otra oportunidad. Ya en esta oportunidad Jesús le dice el destino para ver si viendo su destino, viendo el peligro en que está, despierta en su conciencia. Le dice lo que ocurrirá para que se arrepienta. Le dice lo que le esperaría para ver si eso le rompía su corazón de piedra. Sin embargo, no ocurrió. El pecador está advertido de su destino. El hombre que muere sin Cristo está advertido en las Escrituras de lo que le espera. El hombre que tiene por inmunda la sangre del pacto, que rechaza a Jesús, está advertido de lo que le espera. El alma que pecare, esa morirá. Y cuando Dios nos dice eso, es como una última advertencia para que despiertes y te arrepientas. Porque el pecador jamás será obligado. Hubiera sido fácil decirle, Judas, no lo hagas, y quizás Judas en ese momento hubiera dicho, perdón, pero era un perdón que salía de su mente, pero no de su corazón. Dios no está interesado en personas que solo de boca le buscan y que solo de boca dicen, perdóname. Dios está interesado, y Él lo sabe, en hombres que desde lo profundo de su corazón tienen un real arrepentimiento. Porque ¿qué logramos cuando presionamos a las personas? ¿Qué logramos cuando hacemos que alguien haga algo porque le estamos impulsando? Muchas veces nosotros como padres podríamos obligar a un niño pequeño, y lo hacemos, para que se coma ciertos alimentos que no quiere comer. Muchas veces podemos obligarlos a que nos acompañen allí o al otro lugar, y en su corazón el niño está deseando ser adulto para hacer lo que quiera, para hacer lo que le dé la gana. No somos diferentes ante Dios. Dios, si nos obligara a amarle, si nos obligara a servirle, realmente sería un servicio hipócrita, un servicio sin ningún resultado. Si tú vas a la iglesia para acompañar a tu esposo, o si vas a la iglesia para acompañar a tu esposa, o si los hijos van a la iglesia para acompañar a los padres, o para acompañar a su novia, es un servicio hipócrita. Dios sabe que no están allí por causa de su persona. El arrepentimiento debe venir de lo profundo de tu corazón. Dios no obliga jamás a la obediencia. La responsabilidad del arrepentimiento cae sobre nosotros mismos, cae sobre tu persona. Dios respeta nuestra libre decisión. Él nos invita, Él nos llama, Él nos busca, Él nos ama. Pero es tu sola decisión. Con tu decisión vas a vivir o vas a morir. ¿Y qué ocurrió? Dice la Biblia en Juan 13:27, en la misma situación que estamos compartiendo. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Una acusación completa y directa. Una información que no daba dudas en el corazón de Judas de que ya Jesús sabía lo que él había hecho. Era como decirle, sé lo que vas a hacer, ve y hazlo. Para todavía ver si en Judas había un momento de reflexión. Todavía tenía tiempo Judas cuando iba camino a contar a los sacerdotes dónde estaba Jesús. Todavía tenía tiempo a arrepentimiento, tiempo a cambiar, tiempo a humillarse.
no lo hizo. Dice la Biblia, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Así es que Judas sale a completar la traición. Jesús trató por todos los medios de darle oportunidades para que se arrepintiera, pero no se arrepintió. Estaba escrito que Jesús había de dar la vida por nuestros pecados. Ya estaba determinado por Dios que esa traición iba a ocurrir, pero como quiera Jesús trató de abrir puertas de salvación. Jesús siempre está tratando de salvarnos, Jesús siempre está tratando de encontrarnos. Hay un tiempo en que todo acabará, pero mientras tanto Jesús sigue tratando de que tú le conozcas y de que tú te arrepientas. Judas pudo engañar a todos, pero no pudo engañar a Jesús. Tú puedes engañar a cualquiera, pero jamás a Jesús. Te vas a engañar a ti mismo, pero jamás a Jesús. Cuando miras el mar, un océano bello, puedes mirar el mar desde muy lejos, el océano hermoso, muy azul. Y sin embargo, hay un mapa desarrollado por los investigadores y oceanógrafos que dice que solamente el 13% de todo el agua del mar está virgen o no ha sufrido impacto humano. ¿Qué quiere decir eso? Que así como en el mar no puedes tú discernir con la vista cuán dañado está, y está dañado aunque se vea limpio, aunque se vea claro. Así nosotros con la vista no podemos discernir qué hay en el corazón del hombre. A lo mejor el 87% de su vida es un engaño. Dios nos mira y Dios conoce lo que hay en nosotros. Dios conoce nuestra condición, no hay duda. Pero Dios es un Dios que da oportunidades. Y en esta historia que hemos visto, estamos viendo ese Dios que da oportunidades. Judas no fue dejado sin un plan para su reconciliación. Dios jamás deja a nadie sin un plan de reconciliación. Dios jamás deja a nadie sin una estrategia para salvarnos. Por su amor inmensurable es posible que lo que estamos pasando, podemos verlo de muchas maneras, como hemos explicado, pero una de las formas de verlo es que Dios a muchas vidas le ha dado la oportunidad de volver a llamarle y de volver a mover su corazón para el arrepentimiento. Es tiempo de salvación. Es tiempo de tu conversión y es tiempo para los creyentes de reflexión. Termino con esta lectura. Dice la Biblia en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, esto es, los que de antemano conoció, también los predestinó. Esto es, hizo un plan para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? Muchas veces teológicamente cuando usamos la palabra predestinación la gente no lo entiende, pero la predestinación es otra cosa que el conocimiento de antemano de lo que sabemos que una persona puede o no puede hacer. Por ejemplo, si vas a hacer o estás tomando un equipo de baloncesto para jugar, tú puedes mirar a un grupo de jóvenes y darte cuenta por su capacidad cuál puedes elegir para que seas formado un equipo. Si vas a hacer un equipo para hacer una carrera atlética de varios kilómetros, puedes mirar a las personas y darte cuenta que no tiene la capacidad física para poder lograr una carrera. Eso se llama entonces conocer de antemano. Dios, al mirar nuestro corazón, sabe y conoce lo que hay en nuestras vidas, sabe la voluntad que hay en nuestro corazón y de antemano sabe la calidad que tenemos para servirle, y esas personas Dios los elige no para salvación, los elige para que sean también uno más con Jesús, otro hijo con Jesús. Por eso dice la Biblia, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Al fin y al cabo lo que Dios quiere es que todos seamos hermanos de Jesús y que Jesús sea el hermano mayor, el primero de muchos. Y a esos que Él ha elegido para que sean como Jesús, para que sean hermanos de Jesús. De hecho, la Biblia en Romanos dice que somos coherederos con Él, porque somos hermanos de Jesús también, en tantas cosas que es Jesús para nosotros, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Pero también encima de eso es aquel que nos da heredad consigo mismo, nos ha sentado en lugares celestiales. Todo es vuestro, dice las Escrituras, sea la vida, sea, todo es vuestro, es tuyo, porque es de Jesús. Y todo lo que es de Jesús es también tuyo porque el Padre ha querido que así sea. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiere decir que Jesús
Te está llamando. Ha hecho ese plan de salvación. Te habla tu familia, te hablan tus amigos. Te manda una carta esta y te manda otra carta aquel. Te testifican diferentes personas. Te dejan mensajes. Y en todo esto Dios está llamándote. Y a esos que llamó, cuando se arrepienten, los justifica. Él mismo se encarga de quitar esa carga de condenación por la muerte de Jesús, su Hijo. Y a los que justifica, también los glorifica. ¿Qué significa esto? Otra vez, que le da la honra y la dignidad de que todo lo que tiene Cristo es tuyo. Que te da la honra y la dignidad de hacerte sacerdote y rey con Él. ¿Qué más quieres? Todo lo tienes en Cristo Jesús. Jesús nos ama. Jesús ama al peor pecador. Jesús conoce nuestro corazón. Jesús quiere que andemos reconciliados con Él. En esta mañana, piensa la palabra, piensa en las Escrituras y que Dios transforme tu corazón. Solo invócale de veras. Padre, gracias por la palabra que ha sido expuesta. Que el Espíritu Santo traiga salvación, redención, reconciliación, conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por habernos escuchado.